Minna, irashaimase. Hola a todos y bienvenidos al canal. Me llamo Andrea y me gustaría, antes de comenzar, a modo de introducción, explicar un poco el porqué de esta idea. Y es que este proyecto nació con la intención de retomar el estudio de la lengua japonesa, pero esta vez con una doble finalidad. Por un lado, ayudar a todo aquel que quiera descubrir la cultura japonesa a través de su lengua, y por otro lado, evitarme esas largas horas de estudio en solitario. En los vídeos explicaré diversos temas, usos de la lengua y todo aquel material cultural que me parezca relevante, interesante o provechoso para el aprendiz. También incluiré actividades, juegos y aquellas ideas innovadoras que garanticen el aprendizaje o perfeccionamiento del idioma. Empezaré por lo más básico de lo básico hasta llegar donde se pueda o donde la paciencia aguante. Sin más, espero que os guste y disfrutéis mucho aprendiendo. La lengua japonesa escrita se fundamenta en 3 sistemas de escritura. Los silabarios kana, que se dividen en hiragana y en katakana, y los kanji. El hiragana es, de los 2 silabarios básicos, el que más se utiliza. Sirve para escribir palabras propias del japonés que o bien carecen de un ideograma que las represente o resulta más sencillo escribirlas en hiragana que en kanji. Además, posee por sí mismo funciones gramaticales, cuando actúa como partícula, por ejemplo. También puede aparecer combinado con uno o varios kanji para añadir desinencias gramaticales como sufijos de adjetivos o conjugaciones de verbos. Otra de sus funciones es la de simplificar textos sustituyendo o sobreescribiendo los ideogramas de difícil comprensión por su lectura en hiragana. Cada carácter representa un sonido o sílaba, formada por una vocal, una consonante más vocal o la consonante N en solitario. La mejor parte para los hispanohablantes es que se pronuncia tal cual se escribe. Eso sí, antes han de poder reconocerse todos los caracteres básicos. Un ejemplo sencillo es el adverbio totemo, que significa muy y generalmente se escribe en hiragana. Contiene 3 caracteres, to, te y mo. Como podéis observar, su pronunciación no presenta complicación alguna. El segundo de los silabarios básicos es el katakana, cuyo uso es bastante más reducido que el del primero. Se utiliza principalmente para la transcripción de palabras extranjeras, como son en este caso hamburger o napkin. También sirve para llamar la atención del lector sobre una palabra concreta del texto, como si fuera un subrayado, por así decirlo. En este caso, el término neko, gato, que es una palabra propia del japonés, por lo que sería más común toparte con su kanji o su lectura en hiragana. Las onomatopeyas, tan recurrentes en el manga, también se escriben en katakana. De hecho, en la mayoría de los cómics es imposible traducirlas porque vienen integradas en el dibujo. Otro de sus usos más característicos es en nomenclatura científica, es decir, sirve para nombrar animales y plantas, aun teniendo estos un ideograma que los represente. Es el caso de uguisu, ruiseñor, o hasu, loto. Cada uno de los caracteres que lo forman tiene la misma pronunciación que su equivalente del hiragana. La diferencia visual más notable entre ambos silabarios es la forma del trazado. Mientras el hiragana tiene formas suaves y redondeadas, el katakana se compone de trazos más concisos y rectilíneos. Por último, encontramos los kanji,
que representan ideas o conceptos, de ahí que los conozcamos como ideogramas, y pueden aparecer solos, combinados entre sí o con caracteres de los silabarios kana. Cada kanji tiene generalmente 2 pronunciaciones, aunque algunos pueden tener más. Los japoneses distinguen entre onyomi, lo que entienden como pronunciación china del ideograma, y kunyomi, pronunciación japonesa del ideograma. Existen miles de kanji y se organizan por el nivel de dificultad, lo que guarda bastante relación con el número de trazos que los forman, aunque su relevancia también depende de la frecuencia de su uso. La prueba que evalúa la proficiencia en japonés se denomina Nihongo no Ryoku Shiken, más conocido como Noken. Pueden cursarse 5 niveles, siendo el 5 el más bajo y el 1 el más alto. Actualmente hay cerca de unos 2000 kanji, que se usan frecuentemente. Son los que los estudiantes aprenden durante el transcurso en la escuela primaria y secundaria del sistema educativo japonés. Para entender el uso de estos ideogramas es necesario saber que el pueblo japonés careció de un sistema de escritura propio hasta 500 años después de Cristo. La necesidad imperante de documentación y comunicación suscitó la importación de ideogramas utilizados en la escritura china, que acabarían, tras un periodo de adaptación y evolución, por convertirse en lo que hoy conocemos como los kanji, literalmente caracteres chinos, además de asentar las bases que permitirían posteriormente generar silabarios más simples con los que comunicarse, los kana. El hiragana está compuesto por 46 caracteres. 5 son vocales, una la consonante n en solitario, y los 40 restantes son sílabas compuestas. Antes de comenzar, es necesario apuntar o recordar que la dirección de la lectura japonesa es prácticamente la opuesta a la de las lenguas occidentales. Se escribe de arriba abajo y de derecha a izquierda. Sin embargo, aunque pueda trabajar en el futuro con algunos ejemplos que mantengan dicha forma, las explicaciones las haré siguiendo la dirección de lectura de nuestra propia lengua, ya que para búsquedas por Internet, aplicaciones o apuntes y materiales de documentación bilingües, es esta la que suele utilizarse. De hecho, los japoneses escriben en ambas y cada vez resulta menos inusual encontrar ejemplos de textos occidentalizados debido a la incursión de la tecnología en la sociedad. En lo referente al silabario en sí, el orden o distribución que siguen los caracteres tampoco guarda gran parecido con el del alfabeto grecolatino, pero como más vale una imagen que 1000 palabras, empezaremos con los ejemplos prácticos. Las vocales se organizan de la siguiente forma: A, I, U, E, O. Después vienen las sílabas de consonante más vocal, cuya primera consonante es la K, y le siguen la S, la T, la N, la H, la M, la Y, la R y la W. Finalmente, la consonante N en solitario. A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Fu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, Wo, N. Supongo que es evidente, pero no está de más explicarlo. El japonés es una lengua que requiere una gran capacidad de memorización. Desde los sistemas de escritura básicos hasta los ideogramas más complejos, requieren el aprendizaje de su escritura, su o sus lecturas
y su significado. Lo bueno es que lo que demanda de capacidad de memoria crece cuanto más avanzas en el estudio del idioma, así que se puede decir que es una lengua agradecida. Y, como para todo aquello que no nos es sencillo de recordar, existen trucos, actividades, técnicas y una luz de recursos para facilitarle al estudiante el aprendizaje. Mi primer profesor de japonés, un hombre nativo de Tokio, nos enseñó los silabarios kana usando flashcards, tarjetas con dibujos de animales, plantas y objetos, con su nombre y el carácter por el que comienza escrito por detrás. Un recurso que se utiliza en clase de preescolar para llamar la atención de los niños y que a mi parecer resulta increíblemente útil y productivo, pues en tan solo una semana podíamos usar ambos silabarios sin dificultad. En cursos superiores, de hecho, los alumnos japoneses utilizan un método similar a este de las tarjetas, quizás no tan infantil, para memorizar kanji. Además, es un recurso sencillo y económico. Basta con conseguir unas cuantas tarjetas de papel o cartón, recortando una cartulina, por ejemplo, e ir rellenándolas con los caracteres de cada silabario. Os mostraré los diferentes usos que pueden dárseles para practicar de formas variadas y entretenidas. Cuando aprendemos una nueva lengua, la primera destreza que desarrollamos, el primer hito que alcanzamos, es el de la comprensión. Después viene la producción. Si se piensa detenidamente, es cuestión de lógica. Para expresarnos en un idioma, primero tenemos que entenderlo. Por esa razón, no podemos agobiarnos o frustrarnos si no recordamos cómo escribir un carácter o ideograma, ya que si podemos leerlo o entenderlo, tendremos más de la mitad del trabajo hecho. Entonces, ¿cómo afrontar el estudio del hiragana? Yo recuerdo estudiar columna a columna hasta memorizarlo entero. Primero empecé con las vocales. Cuando los había escrito una veintena de veces cada una y podía identificarlas sin problema, pasaba a la siguiente columna y repetía el procedimiento. Cuando había aprendido al menos 3 columnas, cogía 15 tarjetas y las rellenaba con los recién aprendidos caracteres, así hasta completar el silabario en su totalidad. Otro método que en mi opinión resulta bastante efectivo es copiar a mano el silabario al completo en una hoja de papel y colgarlo en un lugar en el que te veas forzado a mirarlo con frecuencia. La nevera, una puerta o ventana, el espejo del baño. En el caso de estar estudiando con más gente, se pueden implementar actividades en forma de juegos, que aviven el estudio con cierta chispa de competitividad. Suponiendo que se empiece desde cero, se ponen boca abajo las tarjetas con las vocales y se les van dando la vuelta una a una. Si se consigue reconocer el carácter escrito, se suma un punto, o se gana la tarjeta, así consecutivamente hasta tener un ganador. Una vez hayamos aprendido la primera columna, se le pueden ir añadiendo una segunda, una tercera, hasta lograr incorporar el total de las 46 tarjetas. Una vez se domine el hiragana, se pueden llevar a cabo otro tipo de juegos. Con nuestra baraja de caracteres se reparten 5 cartas a cada jugador, sin que ninguno vea las tarjetas del contrario, y se deja una al descubierto en el centro de la mesa, y un montón para robar. El objetivo es tener una columna de caracteres completa en la mano, por lo que tendrás que ir descartándote tarjetas y robando o recuperando del centro para lograrlo. El primero en conseguirlo gana. Por último, una actividad que puede realizarse en grupo o en solitario, pero que requiere el conocimiento previo del silabario, consiste en voltear y mezclar las tarjetas e ir dándoles la vuelta de nuevo, una a una, hasta haber colocado cada carácter en su lugar correcto del silabario. Todos estos ejercicios los he probado personalmente como estudiante, pero lo que está claro es que cada uno ha de buscar el método que mejor le funcione. En mi caso es escribir y reescribir, apuntar matices, combinaciones, usar diferentes colores, hacer borradores, pasar a limpio. Es una forma que implica tiempo y puede resultar algo tediosa, pero a mí es lo que más me ayuda a recordar y a mejorar mi caligrafía. Además de que siempre he disfrutado mucho escribiendo, tanto en mi lengua materna como en las demás que he aprendido.
Para terminar con esta, entre comillas, pequeña introducción, falta por desentrañar el katakana, otros 46 caracteres que a estas alturas solo reafirman la complejidad que acarrea el aprendizaje de la lengua japonesa. Lo bueno es que estudiar este silabario puede resultar muy curioso y divertido, ya que, tal como os he explicado previamente, su uso principal es el de adaptar extranjerismos, la mayor parte voces inglesas, por lo que, una vez puedas identificar los caracteres, podrás intuir el significado de la palabra ante tus ojos. Cupcake, de pato, piano, banana, handbag. Incluso antes de reconocer el silabario por completo, pueden buscarse listas de palabras en katakana y transcribirlas para practicar su lectura, aunque en realidad, igual que el hiragana, habréis de memorizarlo ayudándoos de los recursos que mejor se adapten a vuestro estilo de estudio. Aunque la fonética del japonés para un hispanohablante, tal como he mencionado anteriormente, resulta bastante sencilla, hay ciertas excepciones o reglas que modifican la lectura de un carácter o del conjunto de dos o más caracteres. Las consonantes K, S, T y H varían su pronunciación cuando el carácter va acompañado del símbolo dobles comillas. Se leerían entonces ga, za, da y ba, excepto shi, que se pronunciaría ji. Además, la consonante H tiene una tercera lectura, cuando el carácter aparece seguido del símbolo ordinal masculino. Se pronunciaría entonces pa. Por otra parte, los caracteres ya, yu y yo también se utilizan para matizar la lectura de los caracteres de la fila de i. Se escriben en tamaño reducido a la derecha del propio carácter, por ejemplo en kya, hyo o ryu. También pueden combinarse estos caracteres con los símbolos, como en ya o pyo. Por último, algunas palabras se pronuncian con una pequeña pausa que se representa gráficamente con el carácter zu, también en un tamaño inferior que el resto de caracteres. La palabra poco, en japonés, incluye una combinación paradigmática para este apartado, chotto. En katakana, por supuesto, estas normas se mantienen exactamente igual que su equivalente en hiragana. Todo esto puede resultar muy complicado o confuso, pero en realidad asimilar toda esta información solo requiere práctica y lectura, actividades para trabajar el uso de los silabarios y el vocabulario básico. Al fin y al cabo, después de aprender un montón de simbolitos, los matices son solo eso, y si te los encuentras varias veces en un texto por corto que sea, acabas aprendiéndotelos sin necesidad de mucho empeño.